Desde tiempos inmemoriales, los ángeles han sido parte de las creencias y tradiciones religiosas, pero ¿qué sabemos realmente sobre estos seres celestiales según la Biblia? Si alguna vez te has preguntado quiénes son los ángeles y qué propósito tienen, estás a punto de descubrirlo. En este viaje, exploraremos no solo su origen y su propósito divino, sino cómo su presencia en las Escrituras revela más sobre Dios mismo y su plan para la humanidad. Los ángeles, según la Biblia, no son meras figuras mitológicas ni simples mensajeros con alas. Son seres espirituales creados por Dios con una misión clara: cumplir su voluntad en el cielo y en la tierra. Desde el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, se hace evidente que los ángeles desempeñan un papel crucial en el diseño divino de la creación. Ellos no solo fueron testigos de la obra de Dios, sino que también fueron encargados de llevar a cabo su voluntad en momentos clave de la historia bíblica. La presencia de los ángeles no es accidental. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo se manifiestan para cumplir una misión específica: anunciar, proteger, guiar y, en ocasiones, ejecutar juicios divinos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el ángel del Señor aparece ante personajes como Abraham, Moisés y Daniel, guiándolos, protegiéndolos e instruyéndolos en momentos de crisis. En el Nuevo Testamento, la historia de Jesús está marcada por la intervención de ángeles que anuncian su nacimiento, lo asisten durante su ministerio y lo fortalecen en momentos de prueba. Uno de los pasajes más impactantes se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, donde se nos dice: no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Este versículo resalta la naturaleza de los ángeles como servidores de Dios, destinados a ayudar a los creyentes en su camino hacia la salvación. No buscan protagonismo, sino que son instrumentos fieles del propósito divino. Es crucial comprender la verdadera naturaleza de los ángeles desde la perspectiva bíblica, ya que muchas veces los vemos representados de maneras que distorsionan su propósito original. En la cultura popular, a menudo se les presenta como seres etéreos, dulces y amigables, pero en las Escrituras, los ángeles son descritos como poderosos, serios y, en muchos casos, incomprensiblemente majestuosos. Esta diferencia es importante porque nos ayuda a entender el verdadero rol que desempeñan en el plan de Dios y cómo su existencia está intrínsecamente ligada a su voluntad y a nuestra propia redención. Así que, si alguna vez has tenido dudas o curiosidades sobre los ángeles, te invito a seguir explorando, porque lo que está por venir te revelará no solo a estos misteriosos seres celestiales, sino también al Dios que los envió con un propósito inquebrantable. Ahora que hemos comenzado a entender el papel de los ángeles según la Biblia, es esencial profundizar en los distintos tipos de ángeles que las Escrituras nos revelan. Cada uno tiene una función única, y entender su rol nos ofrece una visión más clara del propósito divino en el mundo espiritual. Los ángeles no son todos iguales. De hecho, la Biblia menciona varios rangos y categorías con funciones muy específicas, y entre ellos se destacan los serafines, querubines, arcángeles y otros tipos de ángeles. Serafines, adoradores eternos de Dios. Uno de los tipos más majestuosos de ángeles en la Biblia son los serafines. Su rol está claramente ligado a la adoración y la glorificación de Dios. Se mencionan en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 2 al 6, donde Isaías tiene una visión del trono de Dios. En este pasaje, se describe a los serafines como seres con 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Su único propósito es estar ante la presencia de Dios, proclamando su santidad y gloria. Ellos claman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Este grito eterno de alabanza nos muestra que los serafines son los más cercanos a la esencia misma de Dios, y su rol principal es exaltar su santidad. Este encuentro de Isaías con los serafines también resalta la pureza y la reverencia con la que deben acercarse a la presencia divina. Su papel es esencial para mantener el ambiente de adoración inquebrantable en el cielo. La adoración no es solo una acción, sino una constante vibración de alabanza, y los serafines son los encargados de liderarla. Querubines, guardianes de la santidad divina. Por otro lado, tenemos a los querubines, quienes son mencionados en varios pasajes bíblicos, pero su función más relevante aparece en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24. Después de que Adán y Eva son expulsados del Edén, Dios coloca a los querubines con una espada encendida para proteger el árbol de la vida.
Los querubines no son solo figuras de belleza o majestuosidad, sino que representan la protección de la santidad divina. Ellos son los guardianes de las cosas sagradas de Dios. Los querubines también tienen una conexión importante con la gloria de Dios, pues en el tabernáculo, el arca de la alianza estaba decorada con imágenes de querubines cuyas alas se extendían por encima del propiciatorio, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Éxodo 25, 18-20. En este contexto, los querubines simbolizan no solo la protección, sino también la presencia constante y activa de Dios en medio de su pueblo. Arcángeles, guerreros celestiales y mensajeros. Un tipo muy conocido de ángel en la Biblia es el arcángel, quienes no solo sirven como mensajeros, sino también como guerreros celestiales. El más famoso de los arcángeles es Miguel, quien aparece en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. En este pasaje, se describe cómo Miguel lucha contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta batalla entre Miguel y Satanás refleja el rol de los arcángeles como luchadores de la justicia divina, defendiendo el bien y combatiendo las fuerzas del mal. Además de su faceta de guerreros, los arcángeles son también mensajeros, como lo demuestran las visitas de Gabriel a María para anunciarle el nacimiento de Jesús, Lucas 1, 26-38. Los arcángeles tienen una autoridad especial para entregar los mensajes más cruciales de Dios y son enviados en momentos clave de la historia, como lo fue con la proclamación del fin de los tiempos. Otros rangos de ángeles, ángeles comunes. Aunque los serafines, querubines y arcángeles tienen roles especiales, la mayoría de los ángeles mencionados en la Biblia caen en la categoría de ángeles comunes. Estos ángeles no se limitan a un tipo o rango específico, pero desempeñan funciones igualmente cruciales en la humanidad. Son los ángeles que actúan como ministros de la voluntad divina, guiando a las personas, protegiéndolas y entregando mensajes de parte de Dios. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 7, un ángel interviene para liberar a Pedro de la prisión, mostrando cómo los ángeles comunes están involucrados directamente en los asuntos humanos. Los ángeles también pueden ser enviados para dar consuelo, como cuando un ángel fortalece a Jesús en el jardín de Getsemaní antes de su crucifixión, Lucas 22:43. Cada uno de estos tipos de ángeles juega un rol vital en el plan divino, y su presencia en la Biblia no es meramente simbólica, sino que resalta la participación activa de Dios en el universo y en la vida de los seres humanos. Así que, si alguna vez pensaste que los ángeles solo eran figuras místicas sin un propósito real, la Escritura nos muestra que, de hecho, son fundamentales en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El cielo está lleno de acción celestial y todos estos seres están trabajando constantemente en favor de los creyentes. La jerarquía angelical es un tema fascinante en la Biblia, ya que revela cómo Dios ha ordenado el mundo espiritual. A lo largo de las Escrituras, no solo se mencionan distintos tipos de ángeles, sino también un sistema divino de orden en el cielo, reflejando un propósito claro y una estructura jerárquica bien definida. Entender esta jerarquía es clave para comprender cómo los ángeles cumplen con su rol en el plan divino y cómo se relacionan con la humanidad. Vamos a profundizar en esta estructura celestial, basada en pasajes clave de la Biblia. La estructura divina de los ángeles, Colosenses capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, nos da una visión profunda de la jerarquía angelical al afirmar, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, Colosenses 1:16. Este versículo destaca que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, creó todas las cosas, incluyendo una variedad de seres espirituales que habitan tanto en los cielos como en la tierra. Entre estos seres, los ángeles están organizados en una estructura compleja, dividida en diferentes categorías: tronos, dominios, principados y potestades. Tronos, dominios, principados y potestades. Cada uno de estos términos hace referencia a diferentes rangos dentro de la jerarquía angelical. Los tronos representan los ángeles que tienen una cercanía especial con Dios, probablemente aquellos que están más cerca de su gloria y que tienen la responsabilidad de adorarle sin cesar. Los dominios y los principados parecen ser ángeles con autoridad para gobernar y controlar diversas áreas del universo espiritual, y están encargados de administrar las fuerzas espirituales que operan bajo la soberanía de Dios. Por su parte, las potestades son consideradas ángeles que tienen un rol de protección o defensa.
Es interesante que cada uno de estos rangos muestra una función específica en el orden celestial. Juntos, estos diferentes tipos de ángeles trabajan bajo la dirección de Dios para llevar a cabo su voluntad y para ejecutar su plan en el universo. La jerarquía no es simplemente una estructura de poder, sino una manera de asegurar que todas las funciones celestiales se realicen de acuerdo con el propósito divino. Jerarquía angelical en comparación con otros sistemas no bíblicos. Es importante señalar que la jerarquía angelical según la Biblia es muy diferente de otras concepciones no bíblicas sobre los ángeles. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, como en el ocultismo o la nueva era, se presentan ideas de ángeles que poseen distintos niveles de poder y conocimiento, o incluso seres espirituales que pueden ser invocados para obtener ayuda personal. Sin embargo, en la enseñanza bíblica, la jerarquía no está basada en el deseo humano de manipular o controlar el poder angelical, sino en el orden divino que Dios ha establecido. Los ángeles no están al servicio del hombre, sino que son siervos de Dios que obran según su voluntad. Mientras que algunas creencias fuera de la Biblia pueden presentar a los ángeles como intermediarios entre los seres humanos y lo divino, la Biblia claramente afirma que los ángeles tienen su propio propósito divino y no deben ser adorados ni invocados para fines personales. Esto subraya la diferencia doctrinal más importante. En el cristianismo, los ángeles son seres creados para cumplir con el plan de Dios y no deben ser objeto de culto o veneración. El único digno de adoración es Dios. La importancia de la jerarquía angelical en la vida cristiana. Para los cristianos, entender la jerarquía angelical según la Biblia tiene implicaciones profundas. Nos ayuda a entender el orden y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo el mundo espiritual. A través de los ángeles, Dios muestra su cuidado por el mundo que creó, y cada rango de ángeles tiene una función específica que resalta su sabiduría y poder. Además, conocer esta jerarquía nos ayuda a comprender que los ángeles no actúan de forma independiente, sino que siempre están bajo la autoridad de Dios. En momentos de dificultad, podemos tener la certeza de que los ángeles están trabajando a favor de nosotros, pero siempre bajo la dirección divina. A través de este conocimiento, los creyentes pueden experimentar un sentido de paz y seguridad, sabiendo que el orden celestial es perfecto y que, aunque no podemos ver a los ángeles, su trabajo en el mundo espiritual es real y eficaz. La jerarquía angelical y su propósito. Así que, cuando leemos sobre la jerarquía angelical en la Biblia, no solo estamos aprendiendo acerca de los ángeles como seres espirituales, sino que estamos descubriendo cómo Dios ha diseñado un orden celestial para su gloria. Cada ángel, ya sea un serafín, un querubín, un arcángel o un ángel común, tiene una función divina que cumple a la perfección dentro de la estructura celestial. Y todo esto sirve para recordarnos que, en el fondo, todo en el cielo y en la tierra está bajo el control soberano de Dios, quien es el creador de todas las cosas. Cuando pensamos en ángeles, es probable que nos venga a la mente una imagen clásica, figuras etéreas, aladas, de rostro suave y rostro luminoso, con vestiduras blancas flotando en el aire. Estas representaciones se encuentran a menudo en el arte, en películas y en la cultura popular. Sin embargo, la forma real de los ángeles según la Biblia es muy diferente de estos mitos populares. En las Escrituras, los ángeles no son meras figuras celestiales adornadas con halos y alas en un paisaje celestial. De hecho, la Biblia describe a los ángeles de una manera que desafía nuestras concepciones modernas y revela aspectos impresionantes sobre su verdadera naturaleza. Apariencia real de los ángeles, mitos y realidades. La Biblia no se detiene demasiado en describir la apariencia física de los ángeles, pero cuando lo hace, las descripciones son asombrosas y a menudo desconcertantes. Un mito común sobre los ángeles es que siempre se presentan como figuras suaves y reconfortantes, portadoras de un mensaje de paz. Si bien algunos encuentros angelicales en las Escrituras pueden ser de consuelo, muchos otros revelan que los ángeles son poderosos mensajeros de Dios, cuyo aspecto no siempre es tan amable como lo representan las tradiciones populares. Por ejemplo, el ángel que se le aparece a María para anunciarle que sería la madre del Salvador no es descrito como una figura de paz flotando suavemente en el aire, sino como un ser que la saluda con autoridad y que trae consigo un mensaje que cambiaría la historia de la humanidad. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Los ángeles en la Biblia no son criaturas inofensivas ni simplemente bellas figuras, son seres espirituales con un propósito divino y una presencia poderosa. Ejemplos de encuentros bíblicos, Ezequiel capítulo 1, versículos 4 a 14.
Una de las descripciones más impactantes de los ángeles se encuentra en el libro de Ezequiel. En el capítulo 1, el profeta tiene una visión de seres celestiales que son verdaderamente extraordinarios. Ezequiel describe a los ángeles como seres que se mueven con rapidez y que tienen múltiples alas y caras, reflejando la grandeza de la presencia divina. En los versículos 4 a 14, Ezequiel relata: Y miré, y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente y un resplandor alrededor de ella, y en su centro algo que parecía un metal brillante. En el centro de esa nube vi a 4 seres vivientes. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían de becerro, brillando como bronce pulido. Bajo sus alas tenían manos humanas. Esta visión de los ángeles no es en absoluto la figura angelical convencional de la que hablamos hoy en día. En lugar de una imagen serena y pacífica, Ezequiel describe a estos ángeles como seres llenos de poder, con múltiples facetas y formas que reflejan la majestuosidad y el misterio de Dios. Cada uno tiene caras de diferentes criaturas, hombre, león, buey y águila, lo que simboliza su conexión con toda la creación y su rol como seres celestiales que sirven a un propósito divino superior. Esta descripción muestra a ángeles como entidades poderosas que no están simplemente ahí para enviar mensajes de consuelo, sino también para ejecutar los juicios de Dios y revelar su gloria. Diferencias entre la representación artística y la descripción bíblica. La brecha entre cómo los ángeles son representados en el arte y cómo son descritos en la Biblia es asombrosa. El arte, especialmente desde la Edad Media, ha tendido a mostrar a los ángeles con una apariencia muy humanizada. Son pequeños, con rostros suaves, alas grandes y vestidos con túnicas brillantes. A menudo se les representa como mensajeros de paz, tranquilizando a los personajes bíblicos con su presencia amable. Sin embargo, en las Escrituras, los ángeles rara vez son descritos de esa manera. De hecho, en muchos encuentros bíblicos, la presencia de un ángel provoca miedo y asombro en quienes los ven. Cuando el ángel aparece ante los pastores en el nacimiento de Jesús, su primer mensaje es: no temáis, Lucas capítulo 2, versículo 10, ya que la gloria del ángel, visible en el resplandor de la luz divina, es tan impresionante que los pastores se aterrorizan. Este temor no es solo una respuesta a lo desconocido, sino también un reflejo del poder y la majestad de estos seres celestiales. Además, en otros pasajes, como el libro de Apocalipsis, los ángeles tienen una apariencia que desafía aún más las representaciones artísticas comunes. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, se describe a los seres celestiales alrededor del trono de Dios como seres con múltiples alas y ojos por todo su cuerpo, lo que no se asemeja en nada a las figuras suaves y angelicales que solemos ver en las pinturas. La diferencia es clara. Las representaciones artísticas tienden a humanizar y suavizar la figura angelical para hacerla más accesible y agradable a los ojos humanos, mientras que la Biblia describe a los ángeles como seres espirituales poderosos y asombrosos, cuyas formas y funciones apuntan a la soberanía de Dios. El propósito de los ángeles más allá de su forma. Es crucial recordar que la apariencia física de los ángeles, aunque intrigante, no es lo más importante en la enseñanza bíblica. Lo que realmente importa es su rol como siervos de Dios, llevando a cabo su voluntad en el cielo y en la tierra. Los ángeles son mensajeros, guerreros, adoradores y protectores. Su misión es glorificar a Dios y servir como instrumentos de su plan divino. A través de la Escritura, vemos que su poder no reside en su apariencia externa, sino en la autoridad que tienen para llevar a cabo las órdenes de Dios. La verdadera naturaleza de los ángeles según la Biblia va más allá de cualquier representación artística. Son seres espirituales con un propósito divino específico, y aunque su forma puede parecer desconcertante o incluso aterradora para nosotros, su presencia siempre está vinculada a la gloria y la majestad de Dios. Los ángeles, seres de luz y poder creados por Dios para su gloria y propósito, son, sin lugar a dudas, una de las creaciones más fascinantes descritas en la Biblia. Sin embargo, no todos los ángeles permanecieron fieles a su Creador. La historia de los ángeles caídos comienza con una de las figuras más trágicas y misteriosas de la Escritura, Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios. Origen y caída, Lucifer y los ángeles rebeldes. Lucifer, un ángel de gran belleza y poder, es descrito en Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, como un ser que se elevó en orgullo y deseó ser igual a Dios.
En estos pasajes, el profeta Isaías revela cómo Lucifer, antes llamado Lucero o Hijo de la Mañana, pensó que podía desafiar la autoridad de Dios y ocupar su trono. Isaías capítulo 14, versículo 13 a 14 dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este acto de rebelión no solo significó una grave transgresión, sino que también desencadenó una guerra en los cielos. Lucifer, junto con una tercera parte de los ángeles que lo siguieron, fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos da más detalles sobre este evento, afirmando: Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El nombre Lucifer, que significa portador de luz, se transformó en Satanás, el adversario, el que se opone a Dios y a sus planes. Los ángeles que lo siguieron, al no estar dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, también fueron expulsados, convirtiéndose en ángeles caídos. Estos ángeles ahora actúan como agentes del mal, y su caída marcó el comienzo de una batalla espiritual que continúa hasta hoy. Consecuencias y rol en el plan de redención. La caída de Lucifer y sus seguidores tiene profundas consecuencias en el desarrollo de la historia humana y espiritual. A partir de este momento, los ángeles caídos, que ahora conocemos como demonios, comenzaron a desempeñar un papel activo en el plan de redención de la humanidad. Su objetivo es obstruir y frustrar el propósito divino, buscando apartar a los seres humanos de Dios y llevarlos al pecado y la condenación eterna. Sin embargo, a pesar de su rebeldía, los ángeles caídos no son los protagonistas de la historia final de la humanidad. La caída de Satanás y sus demonios, aunque trágica, forma parte de un plan mayor de redención. Dios, en su misericordia, ha permitido la entrada del mal en el mundo con el fin de traer a la luz la gloria de su victoria sobre el mal. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, derrotó el poder de Satanás y abrió el camino para la salvación. Así, los ángeles caídos, aunque activos en el mundo, están sujetos al poder de Cristo y su derrota final será consumada cuando Cristo regrese en gloria. Los demonios, aunque causantes de gran maldad, sirven involuntariamente para llevar a cabo el plan redentor de Dios. La lucha espiritual entre el bien y el mal continúa, pero la victoria final ya está asegurada. Al final de los tiempos, Satanás y sus ángeles caídos serán arrojados al lago de fuego, donde serán condenados para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Esta derrota definitiva será un testimonio de la soberanía y justicia de Dios. Diferencias entre ángeles caídos y demonios. Es importante entender que aunque los ángeles caídos y los demonios están estrechamente relacionados, no son exactamente lo mismo. Los ángeles caídos son aquellos que, bajo la dirección de Lucifer, decidieron rebelarse contra Dios y fueron expulsados del cielo. Estos seres, aunque ahora son demonios, originalmente fueron creados como ángeles, seres celestiales que tenían un propósito divino. Por otro lado, los demonios son los seres espirituales que resultan de la caída de esos ángeles. Mientras que los ángeles, en su estado original, eran mensajeros y ministros de Dios, los demonios son seres malignos que buscan perturbar la paz de la creación y alejar a los seres humanos de su relación con Dios. En este sentido, los demonios son ángeles caídos en rebelión, pero su naturaleza y propósito han cambiado drásticamente. El papel de los ángeles caídos y los demonios, por lo tanto, es en oposición directa a todo lo que Dios ha establecido como bueno. Los demonios son espíritus malignos que obran en las tinieblas, engañando, atormentando y buscando destruir todo lo que se oponga a su causa. Su mayor objetivo es alejar a la humanidad de la luz divina, introduciendo el pecado, la mentira y la confusión en el corazón de los hombres. La historia de los ángeles caídos nos recuerda que el mal no surgió de la nada, sino que fue el resultado de la rebelión de una de las más grandes creaciones de Dios. La caída de Lucifer y sus seguidores no fue un acto aislado, sino un evento que tuvo repercusiones universales, afectando tanto el cielo como la tierra. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad de esta rebelión, la historia de la redención de la humanidad continúa avanzando y la victoria final sobre Satanás y sus demonios es segura. La derrota de los ángeles caídos está asegurada y el triunfo de Cristo sobre el mal será la consumación de la soberanía de Dios en toda la creación.
Los ángeles son seres espirituales que sirven a Dios con una fidelidad absoluta. A lo largo de las Escrituras, algunos de estos ángeles son mencionados por nombre, destacándose entre ellos dos en particular, Miguel y Gabriel. Ambos tienen un papel fundamental en los planes divinos, y sus nombres poseen un simbolismo profundo que revela aspectos de la naturaleza y misión que Dios les ha encomendado. Menciones específicas: Miguel y Gabriel. Miguel es uno de los arcángeles más conocidos en la Biblia, mencionado específicamente en varios pasajes clave. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, se describe a Miguel como el príncipe de los ángeles, quien lucha por el pueblo de Israel. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 22 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. En este pasaje, Miguel es representado como un protector celestial de Israel, luchando contra las fuerzas del mal. Además, en Daniel capítulo 12, versículo 1, se menciona a Miguel nuevamente en un contexto de defensa, como el ángel que se levantará en tiempos de gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel es descrito como un guerrero celestial, dispuesto a proteger a los fieles y luchar contra las fuerzas de las tinieblas. Su nombre, Miguel, proviene del hebreo Micael, que significa quien como Dios, lo que refleja su carácter de obediencia y su papel como defensor de la voluntad de Dios. Por otro lado, Gabriel es otro ángel cuyo nombre aparece en la Biblia y su función se distingue de la de Miguel. Gabriel es conocido principalmente como un mensajero de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 16, Gabriel se le presenta al profeta Daniel para darle interpretación a una visión. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que decía: Gabriel, enseña a este la visión. Sin embargo, su aparición más famosa se encuentra en el Evangelio de Lucas, donde se le envía a María para anunciarle que ella será la madre del Mesías. En Lucas capítulo 1, versículo 26 a 28, el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El nombre Gabriel tiene su origen en el hebreo Gabriel, que significa Dios es mi fuerza. Este nombre refleja su función como el portavoz de Dios, transmitiendo la fuerza y el poder divino a aquellos a quienes se les presenta. Gabriel es el ángel que anuncia la llegada de eventos cruciales, como el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesucristo, señalando su rol como mensajero divino de buenas noticias. ¿Existen otros nombres de ángeles en la Biblia? Aunque Miguel y Gabriel son los dos ángeles mencionados por nombre en la Biblia, hay otras referencias indirectas a otros ángeles, pero sus nombres no se revelan explícitamente en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se menciona la presencia de un ángel del Señor, que es identificado como un mensajero divino, pero su nombre no se revela de manera directa. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 11, un ángel del Señor aparece para detener a Abraham antes de que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces el ángel de Jehová le llamó desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Este ángel es una figura significativa que transmite la voluntad de Dios, pero no se le da un nombre específico en este contexto. Asimismo, en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1, se menciona a un ángel del Señor que interviene en favor de Josué el sumo sacerdote. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En este pasaje, el ángel del Señor también cumple una función de intercesión y protección, pero nuevamente, no se menciona su nombre. La falta de nombres en estos casos no implica que los ángeles carezcan de identidad o propósito, sino que su función y misión están centradas en el cumplimiento de la voluntad de Dios, más que en su identidad individual. Si bien la Biblia menciona a Miguel y Gabriel por nombre, es importante aclarar que, aunque los ángeles tienen roles significativos en la obra divina, no son adorados ni venerados en las Escrituras. Su propósito es servir a Dios y ejecutar su voluntad, siendo mensajeros, guerreros o protectores, según sea necesario. El énfasis en la Biblia no está en sus nombres o en su poder, sino en cómo cada ángel cumple con la misión que Dios les encomienda.
En este sentido, aunque se mencionan a estos dos arcángeles por nombre, la Biblia no proporciona una lista exhaustiva de todos los ángeles que existen, lo que subraya la importancia de no enfocarnos demasiado en los nombres, sino en el propósito de su existencia, glorificar a Dios y servir a la humanidad en el cumplimiento de su plan redentor. Los ángeles, seres espirituales creados por Dios, tienen diversas funciones en las Escrituras que reflejan la magnitud de su rol dentro del plan divino. Su propósito no se limita a una sola acción, sino que abarca múltiples áreas que incluyen ser mensajeros, guerreros celestiales y protectores de los fieles. A través de sus diferentes roles, los ángeles cumplen con la misión encomendada por Dios de servir y asistir a la humanidad. Vamos a explorar en detalle estas funciones a través de ejemplos claves en la Biblia. Mensajeros de Dios, ejemplo de Gabriel anunciando a María. Una de las funciones más conocidas de los ángeles en la Biblia es la de ser mensajeros. Este rol se ve claramente ejemplificado en la figura de Gabriel, el ángel que fue enviado por Dios para anunciar el nacimiento de Jesús a la Virgen María. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, Gabriel aparece ante María con un mensaje trascendental para la humanidad. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 28. Gabriel no solo le revela a María que será la madre del Salvador, sino que también le explica el propósito divino detrás de este milagro. Esta interacción subraya el rol de los ángeles como portadores de la voluntad de Dios, comunicando mensajes de esperanza, consuelo y revelación a los seres humanos. El papel de los ángeles como mensajeros es central en muchas otras partes de la Biblia. De hecho, a lo largo de las Escrituras, los ángeles siempre cumplen con la misión de transmitir la palabra de Dios, guiando y orientando a aquellos que reciben su mensaje. Guerreros celestiales, Miguel en el conflicto contra Satanás. Además de ser mensajeros, los ángeles también tienen una función guerrera en la batalla espiritual. El arcángel Miguel es el principal guerrero celestial mencionado en la Biblia, y su rol se hace especialmente evidente en su enfrentamiento con Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, se describe una feroz guerra en el cielo. Y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Aquí, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, identificado como Satanás, y su ejército de ángeles caídos. Este pasaje destaca la función de los ángeles como guerreros celestiales que protegen el reino de Dios contra las fuerzas del mal. El triunfo de Miguel sobre Satanás demuestra la victoria definitiva del bien sobre el mal, y es un recordatorio de que Dios tiene un ejército de ángeles dispuestos a luchar por su causa. Este conflicto no solo muestra el poder de los ángeles en combate, sino también la continua lucha espiritual que se libra en el ámbito celestial, una batalla que tiene repercusiones en el mundo terrenal. Los ángeles no solo sirven para entregar mensajes, sino también para proteger a los fieles y garantizar que el plan de Dios prevalezca en medio de la adversidad. Protectores y guías, Salmo capítulo 91, versículo 11 a 12. Los ángeles también son conocidos por su función de protección y guía divina. En el Salmo 91 se habla de la seguridad que los creyentes encuentran bajo la protección de Dios, y se menciona explícitamente a los ángeles como agentes de esa protección. En los versículos 11 a 12, leemos: Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo capítulo 91, versículos 11 a 12. Este pasaje revela que los ángeles tienen el encargo de cuidar y proteger a los fieles, guiándolos a lo largo de su vida para evitar que caigan en peligro. No son solo seres de un reino espiritual distante, sino que están involucrados activamente en la vida cotidiana de los creyentes, asegurándose de que estén protegidos en todo momento. La imagen de los ángeles llevando a los fieles en sus manos simboliza la cercanía y el amor de Dios por su pueblo, quien usa a sus ángeles como instrumentos para velar por su bienestar. A través de estos ejemplos, se puede ver cómo los ángeles sirven no solo como mensajeros y guerreros, sino también como protectores que guían a los creyentes en su caminar espiritual.
Su propósito es claro: hacer cumplir la voluntad de Dios, ya sea a través de la proclamación de su mensaje, la lucha contra las fuerzas del mal o la protección física y espiritual de los fieles. Los ángeles tienen un propósito multifacético dentro del plan divino. Son mensajeros que comunican la voluntad de Dios, guerreros celestiales que luchan contra el mal y protectores que velan por la seguridad de los creyentes. A través de estos roles, los ángeles cumplen con la misión de servir a Dios y asistir a la humanidad en su relación con Él. Si bien son seres espirituales poderosos, su existencia está completamente alineada con la soberanía de Dios y su función es siempre el cumplimiento de su voluntad en el cielo y en la tierra. Los ángeles no buscan gloria para sí mismos, sino que buscan glorificar a Dios y hacer avanzar su reino, guiando a los humanos en su camino hacia Él. A lo largo de la historia, los ángeles han sido objeto de mucha fascinación y su representación ha variado ampliamente según la cultura, el arte y las creencias populares. Sin embargo, la representación bíblica de los ángeles es muy diferente de cómo comúnmente los percibimos hoy en día. Mientras que las interpretaciones populares tienden a retratar a los ángeles como figuras etéreas, con alas y aspecto humano, las descripciones bíblicas nos ofrecen una visión mucho más compleja y, en ocasiones, desconcertante de estos seres celestiales. En este segmento, exploraremos las diferencias entre las interpretaciones populares y bíblicas y analizaremos cómo la cultura ha influido en la percepción moderna de los ángeles. Diferencias entre las interpretaciones populares y bíblicas. En la cultura popular, la figura del ángel suele ser representada de manera sencilla: un ser humanoide con alas blancas, rostro sereno y, en muchos casos, vestido con túnicas resplandecientes. Esta imagen es la que generalmente encontramos en las películas, el arte religioso occidental y en diversas representaciones de la cultura masiva. Es fácil asociar a los ángeles con una especie de guardianes benévolos que transmiten paz y amor, pero esta concepción dista mucho de las descripciones bíblicas. Según la Biblia, los ángeles no siempre tienen la apariencia angelical que la cultura popular les otorga. De hecho, las escrituras ofrecen descripciones de ángeles que pueden parecer desconcertantes para nosotros hoy en día. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 a 14, los ángeles son descritos como seres con múltiples caras y alas y con una apariencia que puede parecer sobrecogedora o incluso aterradora. Y vi, y he aquí un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube, y un fuego envolvía, y un resplandor alrededor de ella, y en medio de ella, como si fueran 4 seres vivientes, y esta era su apariencia: tenían apariencia de hombre. Y cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 a 6. Este tipo de descripción, con ángeles que tienen múltiples caras y alas, puede parecer muy alejada de la figura tradicional de un ángel con rostro humano y alas delicadas. En la Biblia, los ángeles a menudo son seres de gran poder y autoridad, que no siempre se presentan con la suavidad y la ternura que solemos asociar con ellos. A veces, su presencia es abrumadora, y se nos dice que los humanos temían cuando los encontraban. Un claro ejemplo de esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, donde el ángel Gabriel aparece ante Zacarías, y la reacción de Zacarías es de miedo y asombro. Y se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se turbó al verle, y el temor se apoderó de él. Lucas capítulo 1, versículo 11 a 12. En contraste con la visión popular, en la que los ángeles parecen amigables y suaves, las escrituras nos muestran que la presencia de los ángeles a menudo inspiraba temor y reverencia, ya que su apariencia reflejaba la majestad y el poder divino. Análisis de la influencia cultural en la percepción de los ángeles. La representación moderna de los ángeles ha sido moldeada en gran medida por la influencia cultural y artística a lo largo de los siglos. Durante el Renacimiento y la Edad Media, los ángeles fueron representados en el arte como seres de belleza celestial, con alas blancas, ropa etérea y una expresión de calma y bondad. Estas representaciones estaban influenciadas por la tradición cristiana, que a menudo se centraba en la imagen de los ángeles como mensajeros de paz y amor. En obras de artistas como Rafael y Miguel Ángel, los ángeles eran figuras armoniosas y serenas que reflejaban el deseo humano de conectar con lo divino a través de la belleza. Sin embargo, esta interpretación también está influenciada por la visión antropocéntrica, es decir, una visión del mundo centrada en el ser humano, donde los ángeles son representados de manera que resulten comprensibles y accesibles para la humanidad.
En un intento de acercar lo celestial a lo terrenal, los artistas a menudo optaron por humanizar a los ángeles, dándoles formas y características que no desentonaran con la visión idealizada de la belleza humana. Además, la cultura popular contemporánea ha continuado desarrollando esta imagen de ángeles benevolentes y protectores, influenciada por películas, libros y canciones. Películas como El cielo puede esperar y Un ángel en la tierra han consolidado la idea de los ángeles como seres compasivos y cariñosos, a menudo representados como guardianes que intervienen en la vida de los seres humanos para guiarlos o protegerlos en momentos de dificultad. Esta visión moderna de los ángeles refuerza la idea de que son figuras de consuelo y apoyo, lo cual no está del todo alejado de su función en la Biblia, pero sí de la forma en que realmente son presentados. Es importante destacar que la Biblia no se enfoca tanto en la apariencia física de los ángeles, sino en sus funciones y roles dentro del plan divino. Los ángeles son más que simples figuras estéticamente agradables, son seres poderosos y llenos de propósito, cuya misión es cumplir la voluntad de Dios. La percepción popular, aunque atractiva, ha desviado en algunos aspectos la verdadera imagen de los ángeles como los presenta la Escritura. La representación de los ángeles según la Biblia es muy diferente de las interpretaciones populares que se ven reflejadas en el arte, el cine y la cultura moderna. Mientras que la visión común tiende a pintar a los ángeles como seres etéreos y amables, la Biblia describe a los ángeles como poderosos mensajeros de Dios, cuyo propósito es mucho más vasto y significativo. Las descripciones bíblicas de los ángeles, con sus apariencias y funciones únicas, nos invitan a mirar más allá de la figura tradicional y a comprender el verdadero papel de estos seres celestiales en el plan divino. Los ángeles, en su esencia, son mucho más que las representaciones humanas que a menudo vemos, son instrumentos del poder y la voluntad de Dios, cuya existencia está llena de misterio y majestad. A lo largo de las Escrituras, los ángeles juegan un papel crucial en el plan divino, revelando aspectos profundos de la naturaleza de Dios y de su propósito para la humanidad. A través de su misión como mensajeros, guerreros celestiales y ministros de justicia y misericordia, los ángeles nos muestran que Dios es soberano, omnipotente y lleno de gracia. Su rol no solo es el de realizar tareas específicas asignadas por Dios, sino que también nos sirven como recordatorios de la grandeza divina y de su intervención directa en la historia humana. Los ángeles son enviados para proteger, guiar y revelar la voluntad de Dios a los seres humanos. Como mensajeros, anuncian noticias importantes como la llegada de la salvación, la intervención divina y la justicia que Dios está por ejercer. Un ejemplo claro de esto es cuando el ángel Gabriel anunció a María que sería la madre del Salvador, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, lo que marcó el inicio del plan de redención de la humanidad. También, en momentos de guerra espiritual, como en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, vemos a los ángeles luchando contra las huestes del mal, demostrando que el poder de Dios está por encima de cualquier fuerza oscura. Esto nos recuerda que el bien y el mal están en una lucha constante, pero que Dios ya ha destinado la victoria final. A través de los ángeles, podemos aprender que Dios tiene un propósito eterno y que cada acto en la historia humana tiene su lugar en ese plan. La forma en que los ángeles sirven, siempre obedientes y diligentes a la voluntad divina, nos inspira a reconocer la soberanía de Dios en nuestra propia vida. Ellos no actúan por voluntad propia, sino como instrumentos que cumplen la misión divina, lo que subraya la importancia de someternos a la dirección de Dios en todo momento. La sumisión total de los ángeles a su Creador es un modelo para nosotros, recordándonos la importancia de vivir conforme a su voluntad y no a la nuestra. Es fundamental, entonces, que interpretamos las Escrituras correctamente para entender la verdadera naturaleza de los ángeles y el propósito que Dios tiene para ellos en su plan de redención. A menudo, la cultura popular distorsiona la imagen de los ángeles, mostrándolos de manera superficial, pero al estudiar la Biblia, podemos ver su verdadera grandeza y el papel vital que desempeñan en el propósito eterno de Dios. Estos seres celestiales nos invitan a profundizar más en la palabra de Dios y a entender que todo en el universo, tanto lo visible como lo invisible, está bajo el control y la dirección de su voluntad soberana. Te invito a profundizar en el estudio de la palabra de Dios, no solo para entender el rol de los ángeles, sino para conocer más acerca de la naturaleza de Dios mismo. Los ángeles, con su dedicación y poder, son un recordatorio de que no estamos solos en este mundo. Si nos acercamos a Dios y nos sometemos a su voluntad, podemos experimentar la guía divina, la protección y la paz que Él ofrece a través de sus mensajeros.
Al estudiar las Escrituras, nuestra comprensión de lo celestial y lo terrenal se amplía, y nos acercamos más a la comprensión de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No dejemos de buscar su verdad, porque en ella encontramos la vida eterna y la seguridad de su soberanía. Y así concluimos este fascinante recorrido sobre los ángeles según la Biblia. A través de sus diversos roles y funciones, hemos aprendido más sobre el carácter de Dios y cómo Él se manifiesta en el mundo a través de estos mensajeros celestiales. Los ángeles no son solo figuras místicas, sino instrumentos divinos que nos revelan el plan eterno de Dios para la humanidad. Gracias por acompañarme en este viaje de conocimiento. Si te ha resultado útil y te ha dado una nueva perspectiva sobre los ángeles y su papel en las Escrituras, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Recuerda, el estudio de la palabra de Dios es una herramienta poderosa para comprender mejor su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Si aún tienes preguntas o quieres profundizar más en el tema, te invito a dejar tus comentarios abajo. Estaré encantado de responder y seguir conversando sobre estos temas que nos acercan más a Dios. Y si no lo has hecho aún, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de nuevos videos sobre temas espirituales que pueden transformar tu vida. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.